¿Listo? Muy bien, vamos a dar cumplimiento entonces a la audiencia que prescribe el artículo 71 del Código Procesal Penal en el marco de la causa 28.747 del año 2020 de este Juzgado Criminal y Correccional número 40. Mi nombre es Paula González, yo soy la titular. Es un pedido de recusación interpuesto por la defensa de Luciana Belén Palacios, la doctora Cristina Montserrat Hendrickse, respecto de la doctora Mónica Cuñarro. Doctora, me escucha muy mal, yo lo tengo al máximo. No, simplemente cuando se aleja del micrófono, porque el tono es bajito, A nada ver, más. ahí, por ahí está mejor, un poquito mejor. Sí, sí, cuando habla más alto se la escucho bien. Bueno, perfecto. Se encuentra también presente personal de la Fiscalía, la doctora Lucila San Martín, la secretaria de la Fiscalía. Vamos a iniciar pidiéndole a la doctora Hendrickse que nos haga un resumen, más allá de que las presentaciones son por escrito, tanto la de la defensa como la respuesta que ha dado el Ministerio Público a ese pedido de recusación. Tenemos el tema de celebrar esta audiencia donde lamentablemente tenemos que reproducir brevemente o de manera concisa aquellas postulaciones de ambos lados. Tampoco la verdad que en esta audiencia yo voy a resolver porque el trámite de esta causa no es oral, como si fuera en un trámite de flagrancia, pero ya vimos que cuando las resolvemos simplemente sin hacer esta audiencia, la Cámara nos pide que las realicemos, aun cuando después convalidan las decisiones que se adoptan. Así que le pido a la doctora Hendrickse que nos haga saber, más allá de resumidamente, en qué consiste su pedido. Sí, doctora, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Sí. Bien. Sí. Bueno, mantengo la reserva de cuestión federal que hice en el escrito de recusación y sintéticamente voy a tratar de ser lo más sintética posible. Nos encontramos con una causa motivada, originada por un intercambio de mails entre dos habitantes de un hostel en contexto de pandemia, y que parece hasta casi irrisorio e infantil, poco creíble la amenaza, en cuanto la misma tiene un lenguaje hasta coloquial cuando dice... Doctora, perdón, la voy a interrumpir, porque la causa la conocemos todos, el objeto de la causa. Yo le pido que usted vaya al punto de los motivos por los cuales requiere la recusación. Sí, le quiero contextualizar de por qué entendemos que hay discriminación, porque un mail, un WhatsApp donde dice si te veo afuera, se lo toma con seriedad cuando la sociedad está preocupada por el alto índice de crímenes y la tasa de femicidios. Hay un despliegue desproporcionado jurisdiccional para perseguir a mi clienta y mi primer pregunta fue ¿por qué? Y la respuesta a esa pregunta está en un mail que me hace llegar mi defendida, en el cual la policía se lo entrega y en el cual se hace referencia a la orden que habría dado las aquí recusadas de identificar a un travestido. Esto en violación del artículo primero, el artículo 12, el artículo 13 de la ley 26.743, que reconoce el derecho humano a la identidad de género y la obligación de las demás personas y sobre todo del Estado de respetarlo. Sumado a este indicio, a este elemento, encontramos la carga en el sistema Fiscanet de la identificación estigmatizante e ilegal. Se viola la confidencialidad de la ley 26.743 de mi defendida al poner en sexo travesti. Y en tercer lugar, el empleo de esa identificación en el informe de Fiscalía. Entonces, como estamos frente a un caso de discriminación que, según la Cámara de este fuero, es motivo justificante para la recusación, como así lo dictó en el caso de Luz Aimé Díaz, me remito a la opinión de la Corte o el estándar de la Corte para determinar cómo se tramita o cómo se ventila si existe o no discriminación. Y en el caso Pelícoli contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el más alto tribunal de la Nación estableció que resulta suficiente para la parte que afirma un trato discriminatorio con la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia. Aquí los he referido, los hechos
que permiten referir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, en este caso sería la recusada, a quien se reprocha a la comisión de trato impugnado la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. No encontramos en el escrito de la doctora Cuniaro ninguna causa, motivo objetivo o razonable que sea ajeno a la discriminación. Entendemos que ha sido un trato estigmatizante que viola el respeto a los derechos humanos, que le impone la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal a los fiscales como principio director, el principio de objetividad, ¿no? De esta misma ley, el principio de objetividad que dice que requerirá la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado, y encontramos que aquí ha habido un ejercicio arbitrario y discriminatorio del poder del Estado. Me estoy refiriendo al inciso C del artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Y todo este accionar viola un principio procesal penal. Doctora. Y aquí cierro con esto, si es que me va a pedir que sintetice. No le voy a pedir que sintetice. Me parece que por ahí lo que sería, más allá de las normas, que todos las conocemos, independientemente que usted las ha señalado extensamente en el escrito, si usted se quiere referir puntualmente a cuál es el hecho que usted considera arbitrario, o sea, para poder hacer la calificación de arbitrario tiene que haber un elemento fáctico a través del cual usted saca la conclusión de que la doctora fue arbitraria o discriminatoria. O sea, concretamente el hecho en qué consiste, para que yo lo pueda analizar, ¿sí? Pues la norma las conocemos y con que usted me la cite, yo las leo, ¿sí? Sí, concretamente me refiero al mail hecho por un funcionario policial que da cuenta que las funcionarias recusadas le ordenaron al funcionario policial identificar a un travestido, tratando en masculino a mi clienta, lo que es un acto discriminatorio ya que viola el derecho humano a la identidad de género reconocido en los artículos 1, 12 y 13 de la ley 26.743. Esta orden que habría sido dada y que no ha desvirtuado siguiendo la carga de la prueba establecida en el precedente Pelicori en casos de discriminación, que no ha sido desvirtuada esta presunción de que el funcionario policial afirma que las fiscales le dieron la orden de identificar como un travestido. La carga en el sistema Fiscalet, que seguramente no ha sido algo hecho por las funcionarias recusadas, pero sí su empleo en el informe de Fiscalía, donde utiliza este informe, y acá sí, si me permite, y con esto cierro, me remito al principio de inocencia, que el artículo 3 del nuevo Código Penal, Procesal Penal Federal, que si bien no es aplicable acá, recepta dentro del artículo 3 el principio de inocencia, que el imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de inocencia. Y en nuestra cultura, su señoría, hablar de travestido, hablar de travesti es estigmatizante. Por algo la ley protege la confidencialidad. Me remito a fallos de la Corte, me remito a la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla precisamente de la estigmatización en América Latina de nuestro colectivo travesti trans. Es por eso, su señoría, que creo que está más que acreditado que aquí se ha producido una discriminación por parte del Estado en perjuicio de mi clienta, estigmatizándola, motivo por el cual solicito que se admita la recusación planteada por esta defensa. Muchas gracias. De nada. Doctora Cuniaro, la escuchamos. Bueno, en primer lugar, y con respecto al planteo de la imputada presentó un pedido de recusación porque lo primero que tengo que hacer como magistrada es tratar de buscar dentro del Código Procesal, donde se refiere a la recusación, cuál es no solamente el artículo, sino el inciso en el cual
la colega preopinante hace el planteo. No lo encuentro, es un pedido de recusación por el cual entiende en forma genérica que esta representación efectuó acciones discriminatorias con respecto a la imputada. Voy a pedir que se rechace por razones de hecho y de derecho. En primer lugar, voy a solicitar específicamente que el juzgado la rechace por improcedencia, por ser una presentación de tipo nula. Y es nula porque no invoca ninguno de los incisos que contiene el artículo del Código Procesal. La regla de la recusación es muy estricta con respecto a los jueces. Habla de la parcialidad, pero es muchísimo más estricta con respecto a los fiscales. Situación la nulidad de la presentación. En segundo lugar, solicito subsidiariamente la improcedencia por cuestiones formales. En primer lugar, recuerdo a la regulación procesal, el planteo resulta imprecedente porque no solamente, como adelanté, no tiene en ningún momento de la presentación no formal, sino durante esta audiencia cuál es la causal por la que considera, sino que en la audiencia oral se ha referido a emails, ha hablado sobre hechos, ha hablado sobre prueba, sobre el principio de inocencia, sobre fallos de la Corte Interamericana que conocemos, fallos de la Corte Suprema que conocemos, leyes vigentes que conocemos, pero no está para nada objetivado en el momento de la audiencia el hecho concreto de la causal por la cual entiende que debo apartarme de la investigación de un caso. Esto no es menor, ya que las causales en el caso de los jueces, como dije, son mucho más amplias, pero en el caso de los fiscales son estrictísimos y están regulados en el artículo 55. Esto con respecto a la improcedencia por cuestiones formales, porque sobre la nulidad me referí. Trato de ver de alguna manera en qué inciso es en el que puedo estar circunscripta. Ahora, esta sola cuestión desde un aspecto formal conllevaría de pleno al rechazo del planteo por nulidad y porque adolece de la mínima fundamentación requerida cuando está solicitando a la imputada el omitir expresar en qué causal estoy incluida por considerar la recusación articulada. Es decir, esto no es cualquier herramienta procesal, es una herramienta procesal tendiente a garantizar la imparcialidad en el caso de juezas y jueces, fiscales y fiscalas, la objetividad en el caso de les fiscales. Tercer situación que planteo y pido que se rechace. El error, porque no puedo encontrar cuál es el inciso. No obstante, como ya mencioné oportunamente, en el informe que presenté por escrito, informe, no fundamentación, en el que solicité el rechazo del planteo, los motivos por los que se agravió la acusada no fueron acciones que puedan atribuirse a mi persona, ni tampoco a la actuaria de la Fiscalía. Por el contrario, de la prueba documental, de las constancias, surge que quien habla o la funcionaria recusada siempre nos dirigimos con respeto y decoro ante la imputada. Siempre la hemos nombrado en el expediente como la imputada y eventualmente la reducción policial que surge del mail que señala la colega y que es junto como prueba de mi supuesta discriminación no puede ser atribuido a quien imparte una orden. Máxime cuando se luce del expediente, que es una orden transmitida en forma verbal mediante una comunicación telefónica. Con respecto a la constancia registrada en el sistema Rufián, me remito a la prueba documental en cuanto a que surge claramente que se trata de lo plasmado en una causa, que no es esta, 6829/20 de la Fiscalía 56 del Fuero, no la 16, por lo cual tampoco puede ser adjudicada a mí, ni a la letrada, ni al ex personal de la Fiscalía 16. Y su corrección o enmienda, como el mail, debe ser solicitada por parte de la colega, me permito,
darle esta sugerencia, a la dependencia, ya que son con la única posibilidad, la procuración, la que tiene la autorización para ingresar al sistema y modificarlo y llevarlo a cabo, y no la suscripta. Quinto punto. La recusante no demuestra ninguna afectación a la objetividad e imparcialidad. En efecto, la recusante se ha limitado a invocar en general una discriminación sin siquiera demostrar fundadamente de qué modo se ve afectada mi objetividad en el ejercicio de mi función. Asimismo, no logra en forma alguna con los dichos refutar ninguno de los fundamentos brindados por esta parte. Sin perjuicio de esto, vuelvo a remarcar que no he realizado ninguna acción que pueda considerarse discriminatoria respecto de la imputada, a la que siempre me referí de ese modo. Por otra parte, y cabe tener presente la hermenéutica con la que debe analizar un juez el apartamiento de les magistrades y sus consecuencias en relación al desplazamiento de la normal y legal competencia aludida en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que doy por reproducidos, pero lentamente voy a dar los fallos, así todos podemos conocer el contenido. Fallos 319.758 y fallos 318-2125, el cual entiendo que más allá que se trate de les magistrados, juezas y jueces, también se aplica a las y los fiscales. En el considerando 11, al que me voy a referir, de esta sentencia se expresó que la integridad de espíritu de les magistrados, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles, refiriéndose a los y las juezas, pueden colocarlos por encima de cualquier sospecha de parcialidad y en defensa del deber de cumplir con la función encomendada, conducirlos a no aceptar las sospechas de alegadas, no probadas y desestimadas parcialidades. Fallos 319-358, conforme Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1095/2008, CSJ1, Aparicio, Ana, Beatriz y otros, contra Consejo Supremo Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura, artículo 110, sobre empleo público, sentencia del 21 de abril del 2015, citado en la causa 11.352 del año 2014, causa Margarita Stolbizer y otros, sobre incidente de recusación, respuesta del 27 de abril del 2015. Agrego, el principio de independencia judicial constituye un pilar básico de la garantía del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento por los y las jueces, los y las fiscales y les partes en todas las instancias procesales en las que se decide sobre los derechos de las personas. Pero las y los jueces, a diferencia de los demás funcionarios y funcionarios públicos, contamos con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, que resulta esencial para el ejercicio de la función. Por esto pido la nulidad, el rechazo por cuestiones formales. Esto es así porque un objetivo principal que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de independencia de los jueces. Mucho más restricto es con respecto a les fiscales. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado, que usted está representando, su señoría, en su faceta institucional en esta audiencia, en relación al Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, en relación a la persona de mi fiscala o jueza específica. Por otra parte, con los argumentos referidos por la defensa en relación a mi actuación, se tiene que tener en cuenta, me refiero a los incisos de la Ley de Ministerio Público que ha citado la colega, como parte del proceso, es una parte revestida de ecuanimidad que debe obrar conforme la Constitución y las leyes que reglamentan su función. ¿Qué reglamenta mi función? Actuación de los principios de unidad, jerarquía propio del Ministerio Público Fiscal,
promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, promoción de la acción, promoción del interés general de la sociedad. Artículo 120, conforme a la Constitución Nacional, ley vigente 27.148, causa Báez Lázaro sobre recurso de queja. Fundadamente de qué modo ve afectada mi objetividad ni su deber de requerir la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios vigentes. En cuanto a un fallo vigente con respecto a la recusación, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo fijar la política de persecución penal y ejercer la acción penal pública con respecto a toda la sociedad, a las y los imputados. A les imputados, es lo que establece el Código Procesal en todos los delitos federales, con una organización dinámica y flexible, conforme resoluciones vigentes. Cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo hagan aconsejable, quien pretenda el apartamiento de una fiscal debe demostrar fehacientemente de qué modo se encuentra afectada su objetividad o por qué debe apartarse de su deber de requerir la aplicación justa de la ley, debiendo procurar en cada caso, que aquí no se advierte, el resguardo equilibrado de los valores. Causa debido Julio sobre recurso de casación, sala cuarto, el 23 de octubre del 2020. Por todo lo anterior, también además solicito costas y voy a fundar el porqué. Este planteo, además de ser rechazado por nulidad, por deficiencias formales, por deficiencias objetivas, por deficiencias de fondo, debe imponérsele las costas, puesto que no se advierte ningún motivo que permita apartarme del principio general fijado en el artículo 531 del Código Procesal de la Nación, y es una medida extrema que una parte debe tomar en un proceso. Nada más, su señoría. Por último, solicito que se rechace la petición de la reserva del caso federal. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya se han expresado ambas partes, he oído ambas. Como ya lo dije antes de la audiencia, la resolución corresponde que sea por escrito, de lo cual se nos notificará. Sí. No, sí. Ha habido una referencia personal. Me opongo. La audiencia está terminada. En la medida que frente a mi clienta se me pretende indicar cómo debo defender a mi clienta. No, doctora, quiero recordar que la carga es del fiscal de resguardar los derechos humanos conforme el artículo 9, no de esta parte, y mi clienta ya le pidió a usted que interviniera y usted no intervino frente a la discriminación, doctora. Al lugar a la oposición que manifiesta... No, doctora. Solicito se tenga presente la cuestión federal. No podemos tenerlo en cuenta ahora, doctor. Escúcheme un segundito. Doctora, mantengo escúcheme. Reserva. Bueno, es, digamos, independientemente de lo que diga, una vez que yo no le he dado la palabra, no cuenta, y la oposición que formula la fiscal, hay que hacerle lugar porque tiene razón. Usted tuvo el momento de no me ha dado traslado del pedido de costas, doctora. No necesito resolver con debe ser sustanciado, doctora. No, doctor. No, doctora. Doctora, por favor, tráteme como género femenino. Por supuesto, siempre la traté como doctora. Me acaba de decir doctor. Me acaba de decir doctor, doctora. Está la grabación. Me remito a la grabación. La disculpo. Discúlpeme, pero de todas formas le aclaro, no necesito oír su consideración respecto de las costas que solicita la fiscal. De todas formas, pacíficamente vamos a dar por terminada la audiencia, se han oído a las partes y solo queda el tribunal resolver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Y todos.